del 33 al 34. Primera de Corintios 15, del 33 al 34. Vamos a llevar este estudio en dos temas, ya solo nos falta este tema, este capítulo y el 16, y ahí ya terminamos esta preciosa carta. Dice el tema, el capítulo 15, versos 33 y 34, todos: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Leámoslo nuevamente. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu piedad que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias por la lluvia que fue oportuna día de anoche. Gracias por la fe y salvación que has dado a nuestra vida. Gracias por la esperanza y el consuelo que traes a diario. Gracias por la provisión que nos concedes en tu misericordia y tu providencia. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso, por todo tu amor, por toda tu piedad, por toda tu fidelidad que tienes para con nosotros. Rogamos, Señor, y ruego en lo personal que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, que perdones mis culpas, que perdones mis errores, que perdones mis debilidades, que perdones, Señor, mis transgresiones, que perdones, mi Dios, todo aquello malo que haya hecho delante de tus ojos y de tu presencia. Perdóname, Señor, porque reconozco que mi pecado está delante de mí y contra ti he hecho lo malo, Señor. Perdóname, Señor, porque debiendo hacer lo bueno, Señor, no lo he hecho. Y quizás he tenido oportunidades de hacer mejor las cosas y no lo he hecho, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios, porque no he sabido compensar con mi trabajo, con mi fidelidad, todo el grande amor, la gran misericordia, la gran bondad que tú has tenido para conmigo. Perdóname, Señor, y ayúdame con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo a mejorar, a reflexionar, para llevar una vida más grata delante de ti. Vuélvenos como iglesia el gozo de tu salvación, y espíritu noble nos sustente a cada uno, Señor. Guíanos por la senda de justicia, guíanos, Señor, por la senda de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador lo pedimos, para gloria tuya. Amén. Bien, mis amados hermanos, ya casi estamos terminando este maravilloso libro. Lástima por aquellos que no pudieron anotar ni siquiera un punto, ni en su Biblia, ni en una hoja, acerca de las riquezas y profundidades de sabiduría que hay en esta hermosa carta, que ayudó a que una iglesia débil, a que una iglesia inmadura, a que una iglesia multiétnica, pero muy rica en bendición delante de Dios, pero muy pobre espiritualmente, pudiera alcanzar la madurez que necesitaba alcanzar.
Esta carta nos enseña los temas principales que el apóstol Pablo abordó para que una iglesia pudiera salir del letargo espiritual en que se encontraba, salir de la mediocridad espiritual en que se encontraba, salir de la carnalidad en que se encontraba. Esta carta fue la que le ayudó, hermano. No solo fue las prédicas que le había llevado el apóstol Pablo a aquella iglesia de Corintios, sino que fue menester escribir esta carta. Y si nosotros miramos, hermanos, la segunda carta a los Corintios, ya Pablo no toca temas de problemas en la iglesia, porque la iglesia había aprendido y había dado un paso agigantado en cuanto a su fe, en cuanto a su conocimiento de Dios y en cuanto a su madurez. Cabe resaltar, hermanos, que se puede justificar en relación a nuestros tiempos que la iglesia de Corintios no tenía una guía, no tenía un canón que lo guiara, que les mostrara cuál era lo correcto y lo incorrecto, pero nosotros sí lo tenemos, y es la palabra de Dios. Ellos solo tenían las predicaciones y la transmisión, a eso se le llama transmisión oral. Es decir, lo que oían de los apóstoles, entonces ellos lo repetían y tal vez algunas copias o manuscritos del Antiguo Testamento y cositas pequeñas en relación a tener este volumen de 66 libros que nosotros tenemos ahora, con qué auxiliarnos, con qué edificarnos, con qué afianzar nuestra fe, hermanos. Ellos no lo tenían. Y entonces se puede dispensar de alguna manera porque ellos actuaron de esa manera. Pero nosotros, a la altura en que estamos, hermanos, tenemos un caudal de información bíblica, espiritual, que nos pueden ayudar a tener un cambio de actitud, un cambio que nos permita crecer, un cambio que nos permita madurar. Y mientras nosotros no emprendamos ese reto, yo les decía, pónganselo como un reto para este año, ser diferente. Todavía ya vamos llegando casi a mitad de año y usted puede proponerse en este año terminar de una manera diferente. Si comenzó caminando con esa misma deficiencia espiritual, usted a esta altura puede decir en oración al Señor: Señor, ayúdame a mejorar. Pero bueno, el Señor ya le mandó la ayuda, que fue el estudio casi de 6 meses que tenemos. 5 meses, estamos terminando en mayo. Y parece que vamos a terminar todavía parte de junio, 6 meses. Y hermanos, Dios le manda, usted le pide: Señor, yo quiero cambiar. Ahí le está mandando la información, cómo hacer. Lo que necesitamos hacer es reconocer que necesitamos cambiar. Nos pasa como, y es un vicio pues, como los picaditos. El picadito dice que él no es borracho y está pandeado ahí en la calle: no soy borracho, bebo de vez en cuando para celebrar, pero no soy borracho. Mientras él no reconozca su condición débil ante el alcohol, nunca la va a dejar. Pero si él reconociera que con 4 o 5 tragos que él esté bebiendo ya se considera una persona alcohólica, entonces se preocupara y dijera: no, voy a parar. Y esa es una de las terapias que le hacen a los drogadictos, a los alcohólicos, a los fumadores anónimos. Y la palabra en Efesios dice que nuestro cuerpo está viciado, despojado del viejo hombre que está viciado. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer esos vicios para que podamos ver el daño que nos está haciendo de manera personal. Y una vez que reconocemos el vicio, el daño que nos está haciendo, decir: hombre, esto no me está ayudando, hombre, esto no me está mejorando, yo tengo que renunciar a ello, tengo que apartarme de ello. Por eso el apóstol Pablo aquí dice: no erréis. Quiere decir, no nos equivoquemos, o no se equivoquen, le está diciendo ahí.
No cometan el error, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las costumbres son los hábitos a los cuales nosotros estamos dedicados de manera rutinaria a hacer. Por ejemplo, una mala conversación puede traer un desánimo, una mala conversación puede traer una mala disposición, y ese desánimo y esa mala disposición, si algún hermano es fiel a los cultos, ya no sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque lo mal dispusieron, calentaron la cabeza y él creyó y pues tiene razón, ¿para qué seguir? Las malas conversaciones. Vamos a ver cuáles eran las malas conversaciones en relación a este hermoso tema, la resurrección. La resurrección. Este tema es importante que le prestemos atención porque la resurrección es la base principal o la doctrina principal en cuanto a nuestra fe en Jesucristo. La resurrección es la base principal o la doctrina principal en cuanto a nuestra fe en Jesucristo. Corinto era una ciudad griega y los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Algunos de los oyentes literalmente se rieron de Pablo cuando éste predicó en Atenas y declaró la verdad de la resurrección. Le dijeron allá en Hechos 17:32, ya te oiremos en otra ocasión. Y cada uno se fue. Ya te oiremos en otra ocasión. Es decir, la resurrección para ellos era un tema tan místico como que le estaba contando una historieta, como que le estaba contando un cuento de hadas, como un cuento de hadas. Y Pablo se esforzaba por predicar ahí en Atenas y comenzó a predicar y a predicar, y ellos estaban interesados en escuchar algo nuevo, dice los atenienses, siempre estaban atentos a escuchar algo nuevo. Incluso dijeron que ellos eran predicadores de nuevos dioses, pero cuando llegó el tema de la resurrección, muchos literalmente comenzaron a reírse y le dijeron, ya te oiremos en otro tiempo. Le está diciendo, no puedo seguir perdiendo mi tiempo en estarte escuchando, o no me interesa lo que me estás diciendo. Y eso no sé si usted lo ha experimentado, pero en lo personal yo lo he experimentado. Cuando voy a predicar, la gente tal vez no me dice, ya te oiremos en otro tiempo, pero dice, ahorita no tengo tiempo. O le dice, estoy ocupado, estoy ocupada. O le dice, bueno, le medio escucha y ya solo para salir del compromiso y decir no es que no es mal educada. Pero el rechazo al tema de la resurrección todavía sigue siendo vigente. La mayoría de los filósofos griegos consideraban, oiga bien, ¿por qué la rechazaban? Porque consideraban que el cuerpo era la prisión del alma y recibían con agrado la muerte como una liberación de la esclavitud. Sentían que el cuerpo, la vida en el que estaban viviendo, era la prisión del alma, en lo cual, no sé si, creo que en Filipenses dice Pablo, el cuerpo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en la semejanza de su gloria. Entonces, es parecido al pensamiento que tenían los griegos, que decían que este cuerpo era como la prisión del alma y que la muerte lo llevaba a la libertad. Todas las antiguas mitologías creían en cierto estado del alma cuando uno moría. Unos pensaban que se iban al infierno, otros decían que se iban al Tártaro, otros decían que iban a purgar sus penas, etcétera, etcétera, al punto que de esos mitos se recogieron las tres
corrientes principales entre los griegos y los romanos. Los católicos absorbieron la creencia de un cielo, absorbieron la creencia de un infierno, pero también absorbieron la creencia de un punto intermedio que se llama el purgatorio. De esas tres corrientes filosóficas y mitológicas, entonces la iglesia, recuerden que la iglesia, parte de sus creencias, la absorbió de todas las creencias del mundo antiguo. ¿Qué creías vos? Bueno, esto nos gusta, ¿no? Y hicieron un ecumenismo de todo ello. Esta actitud escéptica había invadido de alguna manera la iglesia y Pablo tuvo que enfrentarla en forma directa. La verdad de la resurrección tenía implicaciones doctrinales y prácticas para la vida que eran demasiado importantes como para ignorar. Pablo trató el tema respondiendo a 4 preguntas básicas, dentro de las cuales vamos a ver las razones principales, ¿verdad? Esas 4 preguntas básicas. La primera pregunta básica que responde Pablo es: ¿resucitan los muertos? ¿Usted qué dice, hermana Francis? ¿Resucitan los muertos? ¿Usted cree que resucitan los muertos? ¿Sí o no? Si no cree, ¿usted, hermana Rosa? ¿No? ¿Y usted, hermana Berlín? ¿Resucitan o no resucitan los muertos? ¿Qué dice? ¿No? 2-1. ¿Y usted, Jazmín? ¿Resucitan o no resucitan los muertos? ¿Sí? ¿Y usted, hermano Pablo? Hermano Byron? ¿Resucitan o no resucitan los muertos? ¿Qué cree? ¿Resucitan o no resucitan los muertos? ¿Dali? Dios. ¿Y usted qué dice, hermana Doris? ¿Resucitan o no resucitan los muertos? Van a resucitar. ¿Y usted, hermana Gladysela? ¿Resucitan o no resucitan los muertos? ¿Ah? A ver, hermana Yoconda, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Resucitan o no resucitan? ¿Y usted, hermana Roxana? Su cuerpo no, pero su alma sí. ¿Y usted, hermana Suyen? Van a resucitar. Hermano Iván, ¿cree que sí que resucitan? Hermano Ivania, ¿resucitan o no resucitan los muertos? Ahorita no. Hermano Pedro, ¿resucitan o no resucitan los muertos? ¿Ah? Y hermano Kenneth, ¿qué dice? No, ¿qué dice usted? No lo que dice la Biblia. Resucitan. ¿Y usted, hermano Rieder? Mire la pregunta. Yo les pregunté, ¿resucitan los muertos o no resucitan? No les pregunté, ¿van a resucitar los muertos? Los muertos, cuando dice la palabra resucitan o no resucitan, está implicando pasado, presente y futuro. Porque está en una pregunta en un sentido general. ¿Verdad? No dije resucitaron, no dije resucitarán, dije resucitan. Tampoco dije están resucitando, solo por hoy. Resucitan. Y si los muertos resucitan. Porque en el pasado Elías resucitó al hijo de una viuda. ¿O no? ¿Alguien más que haya resucitado en el pasado?
Eliseo. Cuando tiraron a un hombre en el sepulcro de Eliseo, dice que el hombre se levantó y salió en carrera. Cuando, en los días de Cristo, la hija de Jairo, ¿quién más? El hijo de una viuda, Lázaro. Pero me habían dicho que no había resurrección, Mario. ¿Cómo quedamos ahí? Se fija que hubo resurrección, porque me dijeron, van a resucitar. Ahora, ¿están resucitando en la actualidad los muertos, sí o no? No. Se terminó el milagro de la resurrección. Y cuando los médicos le ponen la cosa aquella, le hacen el golpe y lo vuelven, los choques, o le hacen el RPC. ¿No? Los muertos, déjeme decirle que en la actualidad sí están resucitando a diario. Usted uno de ellos. Usted es uno de ellos. Dice Efesios 2:1 que y Él nos dio vida cuando estábamos, ¿cómo? Y ahí, ¿cómo es que no hay resurrección? Si usted es uno de ellos. ¿Estamos? Por eso es que este tema de la resurrección lo tenemos que dominar. ¿Sabe qué? La fe del cristiano, el fundamento de la iglesia, está en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice Pablo. Vana sería nuestra fe. Y comienza con esa pregunta. Y hermanos, este tema lo deberíamos de manejar ya nosotros. Solo deberíamos de puntualizar. Pero la fe en cuanto a la resurrección, si eso se predica todos los días, hermano. ¿Y de qué le predicamos a la gente entonces? Si le decimos a la gente que cuando se muere, se va al cielo. Alguien dijo, uno de ustedes, resucite el alma, el cuerpo no. Pero ahí van a ver más adelante que Cristo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que el Señor va a transformar el cuerpo, ahí en el 51 en adelante. Es aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero seremos, dice. Y ahí vamos a ver que dice que se siembra en cuerpo terrenal y se resucita en cuerpo espiritual. ¿Me entienden, hermano? Y por eso yo les voy a pedir que tengan la atención a este tema. Porque miren que es parte también de nuestra madurez espiritual. Ustedes escucharon cuántas diferentes opiniones en este grupito de 25 hermanos tal vez. ¿Qué tal si nuestra iglesia fuera de 100? Y somos nosotros, hermanos, los que le vamos a echar mano a esta iglesia en su crecimiento y desarrollo. Pero ¿cómo le podemos echar mano si ni nosotros mismos hemos creído en la resurrección? ¿De qué le vamos a hablar a la gente? ¿Se dan cuenta entonces de la importancia de la madurez de estos temas? No venga a la iglesia solo por venir. Venga a aprender, hermano, estos estudios. Venga a aprender de estos estudios. ¿Resucitan los muertos? Es la pregunta que hace el escritor a primera instancia. Y dice, es importante observar que los creyentes de Corintio sí creían en la resurrección de Jesucristo, así como nosotros. Así que Pablo comenzó su discusión con esa verdad fundamental. Presentó 3 pruebas para asegurarles a sus lectores que Jesucristo realmente había resucitado de los muertos. Es decir, la gente de Corintios
creía, o gran parte de Dios, sí, Cristo resucitó. Así me dijeron aquí ahorita. Sí, el que resucitó fue Cristo. Y así ellos creían. Pero no creían que ellos fueran a resucitar. Si yo les pregunto, ¿cuál es el concepto que hasta el día de hoy usted tiene acerca de qué será de su vida después de la muerte? ¿Cuál es el concepto? ¿En qué ha pensado? Si me muero, ¿qué pasa conmigo después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Me quedo dormido ahí? ¿Me quedo desconectado de este mundo como una mancha negra? Como cuando lo duermen en el hospital ahí y lo desconectan, le desconectan el cerebro de pensar y queda en negro, como dicen. Cuando lo entuban a uno, queda en negro ahí hasta esperar a que Cristo venga a despertarlo o a resucitarlo. O cree que de ahí, pues, muerto nunca más se vuelve a levantar, como dice, creo que en Eclesiastés, dice que los muertos ni oyen, ni piensan, ni hablan, ni sienten, ni saben nada. Dice Salomón. Pero, ¿qué piensa usted que será después de su muerte? ¿Se quedará ahí? ¿O quedará un tiempo ahí? ¿Hasta que venga Cristo? ¿O pasará de viaje ahí y ya no se levanta? ¿O cuando muera pasa a la presencia de Dios inmediatamente? ¿Con qué mente va a pasar a la presencia de Dios? ¿Se va a acordar de su familia, sus amistades, los hermanos en la iglesia que aquí deja? ¿Cuál es su pensamiento acerca después de la muerte? ¿Cuál es su forma de pensar? La primera prueba es para tener una seguridad de la resurrección, es su salvación. Si no, ¿de qué la está salvando el Señor? Si estamos hablando de que hay resurrección, ¿verdad, Berlín? ¿Para qué la va a resucitar? ¿Para mandarla al lago de fuego o a la gloria eterna? En concepto, en relación a la iglesia, porque aquí estamos hablando, las tres pruebas que muestra para la iglesia, es que la primera prueba o base para la resurrección de la iglesia es su salvación. Si alguien tiene duda de su salvación, ni espere la resurrección, ni ahorita, ni mañana, ni después. Si alguien tiene duda de su salvación, no espere la resurrección, ni ahorita, ni mañana, ni nunca. Porque Pablo había ido a Corintio, había predicado el mensaje del Evangelio y la fe de ellos les había transformado la vida. Pero un componente integral del mensaje del Evangelio era el hecho de la resurrección de Cristo. Después de todo, un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Los lectores de Pablo recibieron la palabra, confiaron en Cristo, fueron salvos y ahora estaban, preste atención, dependiendo de esa palabra que les daba seguridad de salvación. Aquí, rapidito, un texto, ¿quién se apunta un 10? Un texto que me digan que les garantiza la salvación. Un texto de memoria que me digan, a la cuenta de 5, cualquiera, levante la mano y me dice, yo pastor, 1, 2, 3, 4, 5. Casi me dan ganas de persinarme, hermano.
que no manejen un texto que les asegure la salvación. Lean Juan 5:24 por lo menos, ya no se saben Juan 3:16. Francis, ¿lee Juan 5:24, hija? Sencillo. Juan 5:24. Juan 3:16 al 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fácil. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué sus vidas están flaqueando? ¿Por qué no tienen seguridad de las doctrinas? Porque no hay Biblia en su cabeza. Y Pablo decía que él oraba para que la palabra de Dios more y abunde en vuestros corazones. More y abunde en vuestros corazones. Dice que estas personas, los lectores de Pablo, recibieron la palabra, confiaron en Cristo, fueron salvos y ahora estaban dependiendo de esa palabra que le había predicado Pablo. De esa palabra que le había predicado. Mire, aquí yo les puedo predicar, les predican los hermanos. Y aquí al salir del portón ya se les olvidó todo. Pero esa gente estaba tan apasionada por la predicación que llegaban a su casa, dice, a los hermanos de Berea, Hechos 16, y llegaban a buscar, a rebuscar los escritos, manuscritos, lo que hallaran, para ver si lo que les había enseñado Pablo era cierto. Qué apasionados estaban con aquella noticia, con aquella información. Y nosotros tenemos la predicación muy diferente a la que tenía Pablo, porque Pablo pasó unos años, aquí ya tenemos 7 años. No sé cuántos años tenga de estar en la iglesia usted, pero Pablo solo estuvo como 2 años en Corintio, en predicación. Pero ellos habían creído en la predicación. Ellos habían creído habían confiado en la resurrección de Cristo. Pero ahora su fe dependía de lo que habían creído a Pablo, el mensaje. ¿Su fe de qué depende? Imagínese que los agarre un amigo testigo sin Jehová y que no creen en la resurrección y le hable a usted de la resurrección. ¿Cómo se defienden? Si no hay Biblia. Y no porque no se les enseñe, hermano. Aquí el hermano enseñó la importancia de la escritura en octubre del año pasado. Agosto, septiembre, en octubre del año pasado. Hermano Weiss. 3 días creo que vino a predicar sobre la importancia de la escritura. Prueba número 2, dice Pablo. La prueba número 1 dice su salvación. El hecho de que permanecieran firmes daba prueba de que la fe de ellos no era vacía, sino genuina. Prueba número 2, las escrituras del Antiguo Testamento. Primeramente, cuando habla el capítulo 15 del versos 1 y 2, dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es el evangelio que le había predicado? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que Pablo le está enseñando es que el evangelio que él había predicado, el cual también recibiste, quiere decir, se apropiaron, en el cual ustedes están perseverando, por el cual si retenéis la palabra, si no hay cambio de parecer, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no, le dice, creísteis en vano. Espero que todos sean salvos y que no hayan creído en vano. Aunque no hayan retenido pues la palabra, pero al menos hayan retenido la promesa de la salvación eterna. Porque la prueba número 1 es la salvación. Y la salvación se encuentra en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, la predicación del Evangelio de Jesucristo, está centrada o se encuentra en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Entendieron eso? ¿O no entendimos eso? Dijimos que la salvación está fundamentada en la predicación del Evangelio, en la fe en el Evangelio. Y el Evangelio está fundamentado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y en ello debemos de permanecer. Pero cuando decimos, sí, es que yo sé que Cristo resucitó. Perdón, yo sé que Cristo murió, eso lo sabe todo el mundo, hasta el diablo lo sabe y eso no le da salvación. Los demonios lo saben y no le da salvación. Que fue sepultado, eso hasta la muerte lo sabe y no le da salvación a la muerte. ¿Por qué? Porque dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Resurrección, sí, resucitó y venció todo principado y toda potestad. Los demonios, el diablo y todos saben que Jesucristo resucitó y eso no les da salvación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si Pablo dice que creer en esto es lo que nos da la salvación. ¿Cómo es esto, pastor? Que el que cree en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es salvo. Y ellos fueron los primeros en saberlo y creerlo. Satanás, la muerte y los demonios. Y no son salvos. Porque no se refiere a un conocimiento de eventos, sino que se refiere a un conocimiento objetivo, es decir, ¿qué implica la muerte de Jesucristo? Otra historia. Es otra historia decir, yo sé que Jesucristo murió, porque usted le va a preguntar a cualquier ciudadano nicaragüense, ¿usted cree que Jesucristo murió? Sí, le dice. ¿Usted cree que fue sepultado? Sí. Y ahí estuvo llorando María y Marta, le va a decir, y usted tal vez ni se acordaba que lloró María y Marta. Magdalena. Sí, ahí estuvo. Magdalena fue la primera en ir al sepulcro de las Marías. Bueno, eso no sabía. ¿Y usted cree que resucitó? Sí, resucitó. Pero eso le da salvación a la gente. Usted le pregunta a un picadito en la calle, a un drogadito, o a los que están en la modelo, a cualquiera de los que andan perdidos, a una prostituta, a un homosexual, le pregunta y le dice que sí. Y eso les da salvación. Porque no se está refiriendo, hermanos, al conocimiento de eventos, sino al objetivo de cada uno de esos eventos. ¿Qué significa o qué implica la muerte de Cristo? ¿Qué implica la muerte de Cristo? ¿Alguien me puede decir qué implica la muerte de Cristo? ¿Cómo dice, hermano? El perdón de nuestros pecados. ¿Algo más? La oportunidad de vida eterna. ¿Algo más? ¿Algo más? Aquí se lo enumeré. Cristo murió
por el perdón del pecado, para darnos perdón, la culpa, para darnos liberación del dominio del pecado, para liberarnos de no solo la culpa, sino también del dominio y de la condenación. Porque una cosa es librarlo de la culpa. Bueno, la culpa, ¿qué es lo que hace el pecado? Te hace pecador. ¿Y qué es lo que te hace el pecado? Separarte de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos. Bueno, esa es la culpa. Me hace ser el pecado me hace ser pecador y por efecto estoy separado de la comunión con Dios. De eso me liberó Cristo en la cruz, de esa culpa. Entonces ya tengo un acercamiento a Dios. Me liberó del dominio, porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no me domina el pecado, ya no es mi Señor, ya no soy esclavo, porque Jesús dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y si el hombre, el pecador es esclavo, ¿quién es el Señor de ese hombre? Su pecado. ¿Me entienden? Porque dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es ¿de quién? El pecador se convierte en esclavo y el pecado se convierte en su Señor, en su amo, en su dueño. De eso más si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también dice que la paga del pecado es muerte, que es la condenación eterna. Cristo lo liberó en la cruz de la condenación eterna. 3, mire, solo en relación al pecado. Solo ahí ya lleva 3. ¿Qué más diríamos de la justificación? ¿Qué más diríamos de la expiación? ¿Qué más diríamos de la redención? ¿Qué más diríamos de la adopción? Por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mucho más. A eso se le llama gracia. Eso fue en la muerte. ¿Y en la sepultura? ¿Qué hizo Cristo en la sepultura? Dice que en la sepultura Cristo venció a la muerte. En el sepulcro. En el sepulcro Él venció a la muerte. Y si Cristo venció, ¿qué somos nosotros? Más que perdedores. Más que vencedores, ¿verdad? Más que vencedores. ¿Eso dónde lo hizo Jesucristo? En la cruz. En el sepulcro. Y cuando Él resucita, ¿qué nos muestra la resurrección? Hace un momento una hermana lo dijo. Porque así, el mismo que resucitó a Jesucristo, resucitará nuestros cuerpos mortales. Nos brinda la fe, la esperanza de la resurrección eterna con Dios. Porque como Cristo, una vez resucitado, no vuelve a morir, así tampoco nosotros ya no volveremos a experimentar la muerte. Cuando yo creo en esa obra de Jesucristo, entonces sí, porque estoy poniendo toda mi fe, toda mi confianza, toda mi esperanza en la obra de Cristo. Es muy diferente a decir, sí, yo sé que Él murió, yo sé que Él fue sepultado, yo sé que Él resucitó. Cuando nosotros leemos eso, estamos hablando de una manera objetiva. Todo lo que implica esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Entendimos eso, mis amados hermanos? Que no se les vuelva a olvidar por las misericordias de Jesucristo. Dice que la palabra primeramente que aparece en el verso 3 significa de primordial importancia. En el verso 3, primeramente significa primordial importancia. Oiga bien, lo más importante en mi vida, lo más importante en mi vida debería ser
lo que he creído en Jesucristo, lo que he aprendido de Jesucristo a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar conocimiento, o me va a dar fe, o me va a dar esperanza, o me va a dar consuelo, o me va a dar ánimo, aliento de la vida eterna. ¿Por qué muchas personas tienen miedo a la muerte? Cristianos le estoy hablando, no le hablo a los mundanos, cristianos le tienen miedo a la muerte. Isaías dice una expresión: el que le tenga miedo a la muerte, mejor que no nazca, dice. Porque todo lo que nace tiene que morir. Y un cristiano, si le tiene miedo a la muerte, es que todavía no ha confiado en Jesucristo. Todavía no ha confiado en Jesucristo. Porque Pablo decía, porque prefiero estar ausente del cuerpo y presente en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2 al 4. En el 4, ausente del cuerpo y presente en Cristo. Pero dice, por causa de la iglesia, tengo que estar un tiempo más con ustedes. Significa de primordial importancia. El Evangelio es el mensaje más importante que proclama la iglesia. En tanto que es bueno involucrarse en actividades para el bienestar social y el mejoramiento de la humanidad, no hay razón para que estos ministerios desalojen el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Apareció. Son las realidades históricas básicas sobre las cuales se apoya el Evangelio, versos 3 al 5. Cristo murió por nuestros pecados. Es la explicación teológica de los hechos históricos. Los romanos crucificaron a muchas personas, miles de personas, decenas de miles de personas crucificaron los romanos. Pero solo una fue víctima y fue la que murió por los pecados del mundo. Solo uno, se llama Jesucristo. Pablo se estaba refiriendo a la Escritura, que esto es importante, hermanos, que lo marquen por ahí, del Antiguo Testamento, al escribir conforme a las Escrituras. ¿Cómo es eso que Cristo murió conforme a la Escritura? ¿A qué Escritura se estaba refiriendo Pablo? Que fue sepultado conforme a la Escritura, es decir, y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Está diciendo que los acontecimientos que se dieron en Cristo ya estaban previstos, ya estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros también deberíamos de manejar esos principios de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice, gran parte del sistema del sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba hacia el sacrificio de Cristo, de cómo nuestro sustituto y salvador también habría que tener en mente el día de la expiación anual, Levíticos capítulo 16 y algunas profecías como las de Isaías capítulo 53. La expiación anual era aquella donde el sumo sacerdote degollaba a dos corderitos por sus pecados, degollaba uno, y el otro corderito lo degollaba por los pecados del pueblo. Y se rociaba con la sangre todo, porque sin, dice, derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Pero oiga bien, lo que esa sangre hacía era quitar la culpa del pecado. No era la obra que hacía Cristo. Cristo no solo quitó la culpa, ya enumeramos todo, pero eso solo era la culpa. El dominio del pecado no lo quitaba. Y la condenación del pecado no lo quitaba. Solo quitaba la culpa del pecado, la sangre de los corderos. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos. Ahí sale ampliamente del capítulo 8, creo yo, en adelante, acerca de los sacrificios que representaban a Jesucristo. Pero ¿dónde declara el Antiguo Testamento la resurrección al tercer día? Jesús señaló la experiencia de Jonás, Mateo 12,
del 38 al 41, cuando dice que así como Jonás tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en la tierra, el vientre de la tierra, 3 días y 3 noches. Pero hay yo creo que en un salmo o una profecía, no recuerdo, que decía, después de 2 días, al tercer día, Él nos dará vida. No recuerdo ese texto, la cita, o sea, 6.2, o sea 6.2, ¿alguien lo busca? Dice, aquí está, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ese texto aplica a la resurrección de Cristo. Gracias, hermano. Está leyendo la Biblia. Sí, ese texto aplica. Y ese no lo tengo aquí, pues. Solo me acordé pero gracias, hermano, gracias. Pero también comparó la resurrección de Cristo como las primicias. Y éstas se presentaban delante de Dios al siguiente día del día de reposo, posterior a la Pascua. Se celebraba la Pascua en el mes de abril y posterior se hacía la fiesta de las primicias. Levíticos capítulo 23 del 9 al 14 y Primera de Corintios 15, 23, donde dice que Cristo es las primicias, primicia de los que resucitaron. Y alguien dirá, pastor, ¿cómo es que Cristo es la primicia de la resurrección si usted dijo que había resucitado Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda, con Elías, con Eliseo? ¿Cómo es eso entonces que Cristo es la primicia? ¿Cuál es la diferencia en esas resurrecciones? ¿Quién me puede decir? Le doy 10 puntos al que me diga 10 puntos en conducta, porque ahorita van malo en conducta todo. Él fue el primero, sí, las primicias. ¿El primero en qué? Porque ya habían resucitado los otros. ¿Cuál es la diferencia entre una resurrección y la otra? ¿Quiénes? Cristo, la diferencia es que todos los que resucitaron antes de Él volvieron a morir. Cristo resucitó una vez y para siempre, para nunca más volver a ver muerte. Y esa es la resurrección que nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por su sangre, vamos a experimentar. Una resurrección para no volver a ver muerte nunca más. Amén, hermano. Ese es el mensaje de consuelo, de esperanza en Cristo Jesús. Dice, primicia, y éstas se presentaban delante de Dios al día siguiente después de la Pascua. Les di los textos. Puesto que el día de reposo siempre debe ser el séptimo día, la jornada después del día de reposo tiene que ser el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor. Esto cubre 3 días en el calendario judío. En el Antiguo Testamento habían otras profecías acerca de la resurrección del Mesías, además de la fiesta de las primicias. Salmo 16, versículo 8 al 11. Compare con Hechos 2, versículo 25 al versículo 28. Salmos 22, 22, compare con Hebreos 2, 12. Isaías 53, 10, compare, Isaías 53, del 10 al 12, compare, y Salmo 2, 7, compare con Hechos 13, 32 y 33. Les dije el último, Isaías 53, 10 al 12 y Salmo 2, 7, compárelo con Hechos capítulo 13, versos 32 al 33, acerca de las primicias.
Dijimos que la primer prueba, hermano, de la resurrección era, ¿cuál dijimos? ¿Cuál era la primera prueba de la resurrección? La seguridad de la salvación. ¿Y la segunda? Ujú. ¿Se fijan? Ya se le olvidó. Recuerde que estamos dando respuesta a la primera pregunta. ¿Resucitan los muertos? Aquí hubo una diversidad de opiniones. Entonces deberíamos de darnos respuesta ahorita con esto que nos está enseñando. La primera respuesta es la salvación. La segunda es la seguridad en la Escritura. Y la tercera, Cristo fue visto por testigo. Dice el versos 5 al 11 que Cristo se apareció después que resucitó conforme a la Escritura y apareció a Cefas y después a los 12. Mire qué interesante. ¿A quién fue el primero que se le apareció Cristo? ¿Mm? ¿Quiénes fueron? Sepulcro, las mujeres. Y le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Y ellas fueron a dar aviso a los apóstoles. A las mujeres. Pero como aquí está hablando en el orden, por eso en el orden presenta primero a Cefas. En el orden. Pero a las primeras que se le aparece es a las mujeres. Porque esas mujeres aparecen dentro de los 500. Dice, Cristo fue expuesto ante la vista de los incrédulos en la cruz, pero después de la resurrección fue visto por creyentes que podían ser testigos de su resurrección. Hechos 1:22, 2:32, 3:15, 5:32. Pedro lo vio y lo mismo sucedió con los discípulos en forma colectiva. Santiago era su hermanastro del Señor. ¿Por qué el Señor tenía hermanastro? ¿Cómo así? Los otros eran hijos de José. Sencillamente recuerden que prácticamente, yo les dije la vez anterior, María dio a luz a Jesús, por eso es la madre. Genéticamente, Jesús no es hijo ni de María ni de José, porque es el Dios encarnado, genéticamente. Porque si Jesús llevara genes de María, también llevara el pecado nato. Por eso es que Jesús no tiene el pecado nato. ¿Cuál es el pecado nato? En el que nacemos, como dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. María era pecadora porque ella dijo que en la salutación que era sierva de ella y pecadora. Entonces, hermano, Jesús genéticamente no era hijo de ninguno de ellos. Entonces pudiéramos decir que era hermano de crianza de los dos ellos. Santiago, Judas y los otros que aparecen ahí, que menciona ahí la Biblia. Espero que entiendan eso. Porque habla de hermanastro. ¿Qué hubiera dicho? Es que es hermano de parte madre. Entonces Jesús es pecador. Tenemos un Jesús pecador. Y le estamos dando rienda suelta a lo que decían los fariseos. Yo no soy hijo de fornicaciones. Nosotros no somos hijos de fornicación. Pero Jesús, hermanastro, porque se crió en esa familia
vino entre medio de esa familia. Pero Santiago era un hermanastro del Señor que se convirtió en creyente después de que el Señor se le apareció. Juan 7:5, podemos ver ahí lo de Santiago con relación a Hechos 1:14. Los más de 500 hermanos lo vieron al mismo tiempo, verso 6, así que no puede haber sido ni una alucinación ni un engaño. Este acontecimiento quizás haya ocurrido justo antes de su ascensión. Mateo 28:16. Pero uno de los mayores testimonios de la resurrección fue el mismo Pablo, ya que siendo incrédulo, estaba completamente convencido de que Jesús había muerto. El cambio radical que hubo en su vida, un cambio que le trajo persecución y sufrimiento, es evidente e ineludible de que el Señor había resucitado de los muertos. Pablo aclaró que su salvación era puramente un acto de la gracia de Dios, pero esa gracia obraba tanto en él como a través de él, mientras servía al Señor. Abortivo se refiere probablemente a la salvación futura del pueblo de Israel, cuando éste, al igual que Pablo, vean al Mesías en gloria. Quiere decir, cuando dice a mí el primero como un abortivo, está refiriéndose que él fue salvo antes de tiempo. Fue salvo antes de tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Bueno, cuando sea salvo todo Israel. ¿Y cuándo va a ser salvo todo Israel? Dijimos, cuando Cristo venga y crean en Él y confíen en Él, y dice, y mirarán al que traspasaron. Cuando Cristo venga en gloria serán salvos todos los judíos. Y aquellos que pongan su cabeza, ¿verdad? La conclusión es obvia. ¿Para qué es ser creyente si lo único que tenemos en la vida es sufrimiento sin que haya ninguna otra gloria futura la cual esperar? Esta es una pregunta hipotética. ¿Para qué ser creyente si lo único que tenemos en la vida es sufrimiento sin que haya ninguna gloria futura la cual esperar? Si no hay resurrección, ¿para qué ser creyente? Si no hay vida eterna, ¿para qué ser creyente? Si no está seguro que va a resucitar, ¿para qué ser creyente? Si no está seguro que Cristo viene por usted, ¿para qué va a ser creyente? Está perdiendo su tiempo. Mejora, como dijo Pablo, comamos y bebamos y pongámonos gordos, y cuando nos cobren hagámoslos sordos. No dijo eso Pablo, sino que dijo comamos y bebamos y pues, porque no tenemos nada más que esperar en esta vida. Pero nosotros los cristianos sí tenemos mucho que esperar. Y es a Cristo. Pero para que podamos ver a Cristo, necesitamos haber resucitado. Y para haber resucitado, necesitamos haber sido salvos. Y para haber sido salvos, necesitamos haber creído. Y para que ustedes puedan creer, se necesita que se les predique. Eso dice Romanos 10, del 17 en adelante. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Hermanos, espero que ahora haber nivelado las opiniones en cuanto a la resurrección de los muertos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos con el tiempo? Full time. Completo. Full time. Entonces, hermanos, pero ¿alguna pregunta en relación a la resurrección? Esta es solo la primera parte. El próximo jueves esperamos en Dios terminar la segunda parte. ¿Alguna pregunta acerca de la resurrección? No. Solo el primer capítulo, miramos. Son un primer punto, faltan, y son 4 puntos. ¿Alguna pregunta? Francis, ¿resucitan los muertos? Sí. Manadori, ¿resucitan los muertos? Sí. Odali, ¿resucitan? Mano, hermana. No, decime sí.
Es como los monos cuando me llegan a hacer mueca ahí me acerco al zoológico y me hacen. Y es para que les dé algo de comer. Dios nos dio la boca para que hablemos con ellos. Las cejas para proteger los ojos, pero no podemos hablar con los ojos. Roxana, ¿resucitan los muertos? ¿Sí o tal vez? Abuela. Mana Rosa, ¿qué dice? ¿Resucitan? Resucitamos, ve que aprendió la lección. Bien, hermanos, damos gracias a Dios que pudimos haber visto este primer punto. Este tema es bien interesante y es parte de lo que nos va a ayudar a la madurez espiritual. Amén. No crea que tampoco usted es un walking dead, ¿verdad? No, usted no es un walking dead. ¿Sabe qué es un walking dead, verdad? Un muerto andando. No, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Hermano, ¿nos va a despedir con alguna? Bien.